Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde compartimos grandes obras literarias para inspirar tu mente y enriquecer tu día. Hoy, nos adentramos en una fascinante historia que explora la complejidad de las emociones humanas y las luchas internas de la protagonista. Se trata de El encaje roto de Emilia Pardo Bazán, un relato que no solo nos ofrece una crítica social, sino también una profunda reflexión sobre el amor, el desengaño y las expectativas. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Dale like a este vídeo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo contenido. A lo largo de esta narración, descubrirás cómo un simple encaje roto puede reflejar las fracturas más profundas en una relación, y cómo las decisiones del pasado pueden marcar el rumbo del futuro. Ahora, acompáñanos en este recorrido literario, mientras desentrañamos los misterios y las emociones que el encaje roto tiene para ofrecernos. Capítulo 1. El encuentro con la protagonista. La historia comienza con una voz cálida, pausada, que nos invita a entrar en un mundo de recuerdos y emociones. En un espacio tranquilo, una mujer empieza a relatarnos los acontecimientos de su vida, aunque, como ella misma nos dice, no es la primera vez que revive estos momentos. Nos dice que no es un relato nuevo, sino una reflexión sobre el pasado, sobre lo que una vez fue y lo que quedó detrás. Y, a pesar de la familiaridad, cada palabra parece cargar un peso diferente. Todo comenzó, si no me equivoco, con una promesa, con una ilusión. No se me olvida el primer día que lo vi. Era como si el futuro ya no existiera, como si el mundo estuviera hecho solo para nosotros. Esas primeras palabras, llenas de emoción, nos muestran a una mujer joven, enamorada, que se sumerge en la idea de que su vida está a punto de convertirse en algo perfecto. Su tono refleja la esperanza que impregna su relato, un amor que, en principio, parecía sólido y eterno. En este primer contacto con la protagonista, nos damos cuenta de que todo lo que nos está contando, aunque pareciera ser un relato común, está teñido de un profundo sentimiento de nostalgia. Como si, al revivir esos momentos, se estuviera dando cuenta de que la perfección que imaginó no era más que una ilusión. A medida que sus palabras fluyen, la protagonista nos narra cómo las pequeñas cosas fueron marcando su vida junto a su esposo. Los primeros años del matrimonio fueron una promesa cumplida, o al menos eso parecía. Ella describe su vida con él como si fuera una danza perfecta, en la que ambos estaban perfectamente sincronizados. Todo parecía en su lugar, pero hay algo que ella no menciona de inmediato, algo que, con el tiempo, se fue convirtiendo en el verdadero eje de su relato. Pasaron los meses, y no me di cuenta de cómo comenzamos a perdernos. Él ya no me miraba como al principio, y yo no lo amaba de la misma forma. Pero ambos guardamos el secreto, como si no sucediera nada. La protagonista comienza a reconocer que, poco a poco, su relación comenzó a mostrar señales de desgaste. Esas señales no eran grandes rupturas, sino pequeños vacíos que se iban acumulando y que nadie se atrevía a señalar. La protagonista se enfrenta a una verdad dolorosa. Algo había cambiado, pero nadie estaba dispuesto a hablar de ello. Los silencios comenzaron a ser más largos, las conversaciones más superficiales, y, de alguna manera, la vida juntos dejó de ser un espacio de conexión profunda. Lo que un día era un cariño inquebrantable, hoy era solo una rutina. Los días pasaban, y nosotros ya no nos mirábamos con la misma intensidad. Pero no queríamos admitirlo. Aquí se introduce uno de los temas clave de la obra, la rutina, esa sombra silenciosa que se va apoderando de las relaciones. La protagonista nos hace ver cómo, en su vida, esa rutina se instaló lentamente, como una niebla espesa que todo lo cubre. Nadie cuestionó qué estaba ocurriendo, porque la vida continuaba como si nada pasara. El amor, que antes era vibrante y lleno de promesas, comenzó a diluirse en la monotonía. Lo que en este capítulo se comienza a mostrar es la complejidad emocional de la protagonista. A través de sus palabras, entendemos que, aunque ella no deseaba ver la verdad, algo dentro de ella ya sabía que la relación no era lo que había sido. Pero el miedo a enfrentar esa realidad la mantenía en un limbo de indecisión. Y entonces, un día, lo vi. Lo vi con otros ojos. Ya no era el hombre que había conocido, ni el hombre que había amado. Era alguien distinto. Pero no supe cuándo había cambiado. Fue como si, en un instante, todo lo que me unía a él se hubiera roto sin que pudiera hacer nada para evitarlo. La protagonista está dando paso a una de las revelaciones más dolorosas de su vida. El amor se ha transformado en algo ajeno,
algo que ya no la conecta con la persona con la que se había casado. En esta cita, se introduce el concepto del encaje roto, aunque de manera sutil. Es como si la mujer empezara a percatarse de que la perfección que había visto en su esposo ya no existía, y que las piezas de su relación se estaban desmoronando. Es importante destacar que la protagonista no solo está hablando de su esposo, sino también de sí misma. El proceso de cambiar la forma en que ve a su pareja es, en parte, un reflejo de cómo ha cambiado ella misma. El amor no solo se pierde entre los dos, sino que también se ha perdido dentro de ella. Las palabras de la protagonista son las de alguien que está comenzando a darse cuenta de que ya no está segura de lo que alguna vez creyó. Lo que antes era un encaje perfecto, ahora estaba roto. Y me pregunté, ¿cuándo sucedió? No lo sé. Solo sé que cuando lo miré de nuevo, ya no vi lo mismo. El encaje roto se convierte, en este momento, en una poderosa metáfora. Es el primer indicio de que algo irremediable ha ocurrido, y que la protagonista está a punto de iniciar un viaje hacia la autocomprensión y la aceptación de su dolor. Aquí empieza la historia del desmoronamiento de una relación, del amor que se transforma en desengaño y de la lucha por entender lo que queda después de esa ruptura. El capítulo concluye con la protagonista dándose cuenta de que, aunque su vida con su esposo ha sido significativa, ya no es lo que era. Y aunque lo intuye, aún no está lista para aceptar la verdad completamente. Pero hay algo en sus palabras que nos dice que el primer paso hacia su liberación ya ha comenzado. Como el encaje que, por más hermoso que fuera, está roto, la protagonista también está aprendiendo que a veces las cosas más hermosas se desmoronan, y que tal vez solo a través de esa fractura es posible encontrar un nuevo camino. Capítulo 2. El recuerdo del encuentro. El segundo capítulo comienza con una sensación de reticencia, de una leve desconfianza en lo que está por venir. La protagonista nos invita a recordar el tiempo antes de los cambios, cuando la relación aún se encontraba en sus primeros años. Nos habla de los días llenos de promesas, de los momentos en los que, si bien no todo era perfecto, todo parecía estar lleno de posibilidades. Nos dice que su vida junto a su esposo había sido, en su momento, el cumplimiento de un sueño, el reflejo de lo que ella había esperado toda su vida. Recuerdo, como si fuera ayer, el primer día que lo vi. No fue en un lugar especial, ni con una gran ocasión. Solo fue un encuentro casual, una mirada que lo cambió todo. Él estaba allí, como un desconocido, pero al mismo tiempo, como si fuera la única persona en el mundo. De alguna manera, ya lo conocía. Las palabras de la protagonista nos envuelven en esa atmósfera de magia inicial, esa sensación de que el amor puede ser algo predestinado, algo que sucede sin necesidad de explicaciones. Para ella, ese primer encuentro fue algo que no necesitaba ser entendido, simplemente ocurrió, y con ello vino una conexión inexplicable. La idea de que lo conocía, sin saber realmente cómo, sugiere una complicidad que solo el amor más puro puede generar. Sin embargo, a medida que ella nos va guiando en este recuerdo, comenzamos a notar que algo no encaja del todo bien. La protagonista parece decirnos que ese amor que comenzó como algo natural y evidente comenzó a adquirir una carga de expectativas, y las tensiones que se generan a lo largo del tiempo empezaron a tomar forma. Nos mirábamos y nos entendíamos. ¿Cómo es que uno puede entender tan bien a otra persona sin hablar? Era extraño. Y, sin embargo, no podía evitar pensar que algo en él me pertenecía. Que era mi vida. Que lo que venía a partir de ese momento sería nuestro. Aquí, en estas palabras, se refleja una entrega absoluta, un pensamiento lleno de certeza que, a medida que avanza la narración, comienza a ser cuestionado. La protagonista, tan segura de su lugar en el mundo junto a él, empieza a ver cómo esa certeza se va desmoronando poco a poco. Es interesante notar cómo el uso de la palabra nuestro subraya la ilusión de que el futuro estaba ya escrito para ellos. Pero algo parece cambiar sin que la protagonista se dé cuenta, como si la relación fuera más una construcción social que una verdadera conexión emocional. Con el tiempo, me di cuenta de que había algo en su mirada que ya no era el mismo. Al principio, sus ojos eran de una luz que me atraía como un imán. Luego, esa luz se fue apagando poco a poco, y no sabía por qué. Ni siquiera él parecía darse cuenta de lo que ocurría. La protagonista comienza a hablar de las primeras señales de que algo estaba cambiando en su relación. Los ojos de su esposo, que en un principio eran un reflejo de su amor, ahora parecen reflejar algo más distante, algo que ella no entiende.
Esta falta de comunicación se vuelve un tema recurrente a lo largo del relato, y es una de las principales razones por las que la relación se va resquebrajando. Yo ya no podía mirar sus ojos sin sentir un vacío, como si de alguna manera él ya no estuviera allí, como si se hubiese perdido en algún rincón de sí mismo, y me dejara a mí sola, esperando que regresara. Las palabras de la protagonista aquí son como un grito silencioso de desesperación. Ella siente una desconexión que no sabe cómo manejar. Lo que comenzó como una relación prometedora y llena de confianza ahora está plagada de dudas, de inseguridades. La protagonista se encuentra atrapada entre los recuerdos de lo que fue y la realidad de lo que es. A pesar de las tensiones, ella no sabe cómo romper con lo que alguna vez fue un lazo profundo y casi mágico. La protagonista también nos revela un sentimiento de culpa, como si el hecho de que las cosas se estuvieran desmoronando fuera algo que ella misma hubiese causado. El temor de que su relación esté fallando la llena de inseguridades, pero al mismo tiempo, la conciencia de que no puede seguir ignorando lo que está sucediendo. Tal vez fui yo quien cambió. Tal vez fui yo quien dejó de ser la mujer que él conoció. Pero no quiero pensar que fue así. No quiero pensar que fui yo quien falló. Este sentimiento de culpa que la protagonista comienza a experimentar resalta el dilema que enfrentan muchas personas cuando se dan cuenta de que una relación está en declive. La tendencia a buscar una culpa individual, a cargar el peso de la ruptura sobre sus propios hombros. Sin embargo, la protagonista sigue aferrada a la idea de que no fue su culpa, lo que la hace dudar aún más sobre qué fue lo que realmente sucedió. Y entonces, un día, lo miré y me di cuenta de que ya no lo amaba como antes. No era una falta de amor, sino un amor distinto. Ya no sentía esa emoción que sentía al principio, esa sensación de ser parte de algo más grande que yo misma. A medida que avanza el capítulo, la protagonista empieza a aceptar que el amor que alguna vez sintió ha cambiado, que el fuego que ardía al principio se ha convertido en una chispa que ya no ilumina su camino. La protagonista no está segura de cuándo ni cómo ocurrió, pero reconoce que el amor ha mutado en algo más complejo, más difícil de entender y más doloroso de aceptar. La vida se había convertido en una rutina, y yo me encontraba atrapada entre los recuerdos de un amor que ya no existía y la realidad de una vida compartida que ya no tenía la misma chispa. Este es el punto de quiebre que la protagonista comienza a identificar. El amor se ha transformado en una rutina, algo que ya no tiene la fuerza de antes. Y mientras ella lo dice, también se da cuenta de que la relación ha llegado a un punto donde las palabras no bastan, donde las miradas ya no son las mismas, y donde el amor se ha vuelto más una obligación que una verdadera fuente de felicidad. Este capítulo, como el anterior, juega con la idea de los recuerdos y de cómo las personas pueden aferrarse a la visión idealizada de una relación, incluso cuando la realidad les demuestra lo contrario. La protagonista se enfrenta a la difícil tarea de entender cómo llegó a este punto, mientras se encuentra atrapada entre la nostalgia y la realidad de lo que está viviendo. Capítulo 3. El crepúsculo de una ilusión. En este capítulo, la protagonista nos conduce a través de los recuerdos que, poco a poco, empiezan a desdibujarse en su mente. Hay una transición de la idealización al desencanto, donde las emociones que alguna vez fueron intensas se van disipando, dejando lugar a la frustración y la incomodidad. La historia avanza a medida que ella se enfrenta a la dura realidad de que, lo que alguna vez consideró perfecto, ahora se muestra como una estructura quebrada, como un espejismo del que ha despertado. En los primeros días, todo parecía sencillo, todo parecía fluido. La vida era como un jardín lleno de flores, y nuestras almas danzaban juntas al ritmo de un amor incuestionable. Pero con el paso del tiempo, todo empezó a cambiar. Las flores se marchitaron, las palabras se hicieron menos dulces, y las sonrisas, que antes brotaban sin esfuerzo, se tornaron forzadas. Con estas palabras, la protagonista se refiere al inicio de la relación, cuando todo parecía sencillo y natural. El contraste con la imagen del jardín lleno de flores simboliza la pureza y la belleza de los primeros momentos del amor. Sin embargo, pronto, como ella misma lo describe, ese jardín comienza a marchitarse. Esta metáfora muestra cómo la relación, antes llena de frescura y vitalidad, comienza a perder su brillo. A medida que la protagonista reflexiona sobre los cambios en su vida, empieza a reconocer que no fue solo el amor lo que se desvaneció, sino también su propia visión del futuro. El sentimiento de desilusión se va haciendo más palpable. La protagonista comienza a sentir que el amor, esa fuerza que había sido la base de su relación, se ha transformado en algo distante, casi irreconocible.
Los días transcurrían sin que yo pudiera comprender bien qué estaba ocurriendo. En un principio, pensaba que la rutina era solo una fase, algo pasajero, pero pronto me di cuenta de que no era solo la rutina, era la falta de emoción, la falta de algo que nos uniera de verdad. Este pasaje revela la confusión de la protagonista. Al principio, intenta justificar los cambios por la rutina, creyendo que es una fase pasajera, pero gradualmente se da cuenta de que el problema es mucho más profundo. La falta de emoción, ese elemento intangible que había sostenido su relación, ya no estaba presente. Lo que alguna vez fue una conexión intensa ahora parece una relación vacía, una rutina sin propósito ni pasión. Y entonces comprendí algo que me dolió profundamente. No estábamos creciendo juntos. En lugar de caminar hacia el futuro, cada uno estaba yendo en su propia dirección, como dos extraños que compartían un techo, pero que en lo más profundo ya no compartían nada. En este momento de reflexión, la protagonista se enfrenta a la verdad más dura. Su relación no está evolucionando. En lugar de crecer juntos, han tomado caminos separados. Esta toma de conciencia es el principio de la desintegración emocional. Aunque siguen compartiendo el mismo espacio, ya no son los mismos de antes. La distancia emocional entre ellos se va haciendo más palpable, y las expectativas que ella tenía para el futuro se desvanecen lentamente. Lo peor de todo era que ni siquiera podía hablar con él. Habíamos dejado de ser una pareja, habíamos dejado de ser dos personas que se comprendían. Ahora, éramos dos solitarios en un mismo espacio, y las palabras que antes nos unían ya no servían para nada. Aquí, la protagonista destaca uno de los aspectos más dolorosos de su relación, la falta de comunicación. La desconexión emocional se ha traducido en una barrera invisible que les impide hablarse de manera efectiva. Las palabras que antes eran un vehículo de comprensión y cercanía ahora se sienten vacías, sin fuerza. Esto simboliza la ruptura de la relación, donde las palabras, en lugar de acercar, solo sirven para profundizar la distancia. Pasaron los meses, y yo ya no podía ignorar más lo que veía. Él había dejado de ser mi compañero, mi amigo, mi confidente. Ahora, era solo una figura distante, un extraño con el que compartía una vida que no me pertenecía. El tiempo ha dejado su huella en la relación. La protagonista ya no ve a su esposo como el hombre con el que compartía su vida, lo ve como un extraño, alguien con quien comparte un espacio pero sin un vínculo genuino. Esta transformación es dolorosa, pero también liberadora, pues le permite finalmente ver las cosas con claridad, aunque le cueste aceptarlo. Hubo un momento en que me quedé sola en la casa, mirando la habitación vacía. Las paredes me parecían lejanas, como si también ellas se apartaran de mí. Ya no era su hogar, ya no era el lugar donde habíamos sido felices. Era solo una casa, una estructura fría y vacía que reflejaba el vacío de mi alma. La protagonista se siente desconectada no solo de su esposo, sino también de su propio hogar. El espacio que antes estaba lleno de recuerdos felices ahora le resulta ajeno, desolado. Las paredes, que alguna vez estuvieron impregnadas de amor, ahora parecen distantes, como si también ellas reflejaran el vacío emocional que ella experimenta. Este pasaje refleja la desolación interna de la protagonista, una mujer que se ha perdido en su propia vida. Lo peor es que ni siquiera sé cómo llegué a este punto. Pensé que el amor, si era verdadero, debía superar todas las dificultades. Pero, ¿y si no era amor? ¿Y si era solo una ilusión que, con el tiempo, se fue desvaneciendo? La protagonista se enfrenta a la duda existencial que suele acompañar a los momentos de crisis. Se pregunta si alguna vez estuvo realmente enamorada o si todo fue una ilusión que el tiempo se encargó de deshacer. Esta incertidumbre aumenta su sufrimiento, ya que no solo está lidiando con la pérdida de la relación, sino también con la pérdida de sí misma y de lo que alguna vez creyó que era el amor verdadero. Entonces me di cuenta de que la culpa no era solo mía. No podía culparme por algo que no había causado sola. No era la única que había dejado de luchar. Este momento de autoaceptación llega tarde, pero es esencial. La protagonista se da cuenta de que la culpa no recae únicamente sobre sus hombros. La relación fracasó porque ambos dejaron de luchar, ambos se distanciaron, y ambos permitieron que el amor se desvaneciera. Esta toma de conciencia le permite dar un paso hacia adelante, aunque aún le quede el dolor de lo que fue y lo que pudo haber sido. Capítulo 4. La tristeza del recuerdo. En este capítulo, la protagonista se sumerge en los recuerdos de su vida anterior, aquellos momentos que,
aunque dulces en el pasado, ahora se presentan como sombras dolorosas de lo que alguna vez fue una felicidad compartida. La nostalgia la envuelve, y en su mente se repiten los momentos que ya no son, como si intentara recuperar algo que se ha ido irremediablemente. La tristeza y la frustración emergen en su interior, y se ve atrapada en un círculo de pensamientos que la atan al pasado. Recordaba cómo él me miraba antes, con esos ojos llenos de ternura, cómo tomaba mi mano y me decía que no había nada más en el mundo que él amara tanto como a mí. ¿Dónde se había ido esa mirada? ¿Dónde estaba el amor que sentía por mí? ¿Qué había pasado entre nosotros? Este pasaje refleja la profunda tristeza de la protagonista al recordar la intensidad del amor que alguna vez existió entre ella y su esposo. En sus recuerdos, él la miraba con ternura, y las palabras que una vez pronunciadas con pasión ahora parecen lejanas y vacías. La protagonista se ve atrapada en la duda, preguntándose qué sucedió con esa conexión que antes parecía inquebrantable. Y sin embargo, todo eso se deshizo en el aire, como si nunca hubiese existido. La ternura que yo creía infinita, las promesas que habíamos hecho, todo desapareció sin dejar rastro. No comprendía cómo algo que había sido tan sólido, tan real, pudo desvanecerse con tanto silencio. Aquí, la protagonista reflexiona sobre la fugacidad de lo que alguna vez fue tan fuerte. Todo lo que creía eterno ahora se desmorona ante sus ojos, y esa desaparición sin explicación la deja desorientada. Las promesas de amor, que en su momento parecían inquebrantables, se desvanecen con el tiempo, como si nunca hubieran existido. Esta sensación de desmoronamiento es dolorosa, pero también liberadora, pues le permite ver la relación tal como es, una ilusión rota. Él me había prometido que nunca me dejaría, que siempre estaría a mi lado, y yo le creí. Pero, ¿cómo podía haberme engañado así? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? El tiempo, ese enemigo cruel, fue el que deshizo nuestra unión, pero no fue solo el tiempo, fue la indiferencia, la falta de voluntad de ambos para luchar. En este momento, la protagonista se enfrenta a la dura verdad. Fue engañada por las promesas de su esposo, que en su momento parecían sinceras, pero que nunca se materializaron. El tiempo, que parecía ser la causa principal de su desmoronamiento, en realidad solo actuó como un catalizador de lo que ya estaba en marcha. La indiferencia mutua fue la verdadera razón detrás de la ruptura, un sentimiento que ambos permitieron crecer sin esfuerzo para evitarlo. Miraba su rostro, ahora tan distante, y me preguntaba si alguna vez lo había conocido realmente. A veces, la distancia entre nosotros me parecía tan grande que me preguntaba si éramos dos extraños compartiendo el mismo espacio, sin nada en común, ni en los recuerdos ni en los deseos. El rostro de su esposo, que antes era familiar y lleno de significado, ahora le parece distante, ajeno. La protagonista se siente desconectada de él, como si ya no supiera quién era. Esta sensación de extrañeza es el reflejo de la profunda desconexión emocional que se ha instalado en su relación. Lo que antes era familiar ahora parece incomprensible, y los recuerdos, que deberían haber sido la base de su amor, se desvanecen como si fueran recuerdos de otra vida, de un pasado que ya no tiene sentido. Me esforzaba por recordar aquellos momentos de felicidad, aquellas pequeñas escenas que parecían ser la base de nuestra relación, pero me resultaba cada vez más difícil. Los momentos felices ahora eran sombras que no lograba tocar, y me preguntaba si alguna vez fueron reales o si solo fueron ilusiones que se desvanecieron con el tiempo. La protagonista intenta aferrarse a los recuerdos felices, aquellos momentos que solían ser el pilar de su relación. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos recuerdos se vuelven difusos, como sombras que se desvanecen a medida que intenta alcanzarlas. La duda se apodera de ella. ¿Fueron esos momentos verdaderamente felices, o solo una ilusión que el tiempo ha borrado? Esta incertidumbre la consume, pues ya no puede encontrar el significado en lo que alguna vez creyó. Quería llorar, pero ya no podía. Las lágrimas se habían agotado en mi interior, y lo que quedaba era solo una tristeza profunda, una herida que no sangraba, pero que me dejaba marcada. El sufrimiento ya no era visible, ya no se reflejaba en mis ojos ni en mi voz, pero seguía allí, acechando en el fondo de mi ser. En esta reflexión, la protagonista expresa cómo su dolor ha evolucionado. Ya no puede llorar, pues las lágrimas parecen haberse agotado. El sufrimiento que siente ahora es silencioso, no se manifiesta en su exterior, pero sigue presente. Esta falta de expresión externa refleja la profunda internalización de su tristeza, un dolor que ya no tiene salida,
pero que sigue existiendo en su interior. Pensé que el amor podía resistirlo todo, que nada podría destruir lo que había entre nosotros. Pero estaba equivocada. El amor no es inmune al tiempo, a la indiferencia, a la falta de cuidado. Y, cuando eso sucede, se convierte en algo vacío, algo que ya no es capaz de sostenernos. Este es un momento crucial para la protagonista, pues se da cuenta de que el amor, por muy intenso que sea, no está exento de las dificultades que la vida impone. El amor no es inmune al paso del tiempo, a la indiferencia, ni a la falta de esfuerzo de ambas partes. Esta revelación es dolorosa, pues le permite ver que el amor no es suficiente por sí solo para mantener una relación a flote, y que sin el cuidado mutuo, todo lo demás se desvanece. Y, finalmente, me di cuenta de algo que nunca quise aceptar. Ya no éramos un equipo, ya no éramos compañeros de vida. Éramos dos personas que compartían un espacio físico, pero que, en realidad, se habían separado en todos los aspectos. La protagonista llega a la conclusión final de su reflexión. Ya no son una pareja, ni siquiera en el sentido básico de ser dos personas que comparten la vida. Lo que alguna vez los unió se ha disuelto, y ahora se ven como dos extraños que coexisten en un mismo lugar sin ninguna conexión real. Esta toma de conciencia la marca profundamente, ya que acepta que la relación ha llegado a su fin. Capítulo 5. La duda y la reflexión. En este capítulo, la protagonista se enfrenta a la dolorosa realidad de su matrimonio roto, pero al mismo tiempo comienza un proceso de reflexión profunda sobre las causas y las circunstancias que la llevaron a esta situación. La duda la consume mientras intenta comprender las decisiones que tomó y las señales que ignoró a lo largo de su vida. Este es un momento de introspección, donde los sentimientos de culpa y arrepentimiento se entremezclan con una sensación de impotencia ante lo irremediable. Me veía a mí misma, inmóvil, con los ojos fijos en el vacío, preguntándome por qué no había visto las señales. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué ignoré todo lo que sucedía a mi alrededor? Tal vez estaba ciega por el amor, o tal vez simplemente no quise ver lo que ya estaba claro. La protagonista se enfrenta a la amarga realidad de que no prestó atención a las señales de advertencia que su relación le dio. Ahora se pregunta cómo pudo ser tan ciega, cómo no vio lo que estaba ocurriendo a su alrededor. El amor, en su visión idealizada, la hizo ignorar los problemas que ya eran evidentes, pero no quiso reconocerlos, quizás porque la esperanza de un amor eterno la mantenía cerrada a la verdad. El amor puede ser una bendición, pero también una condena, especialmente cuando te hace ciega ante la verdad. No se puede vivir en un sueño eterno, porque, tarde o temprano, el despertar llega, y es doloroso. La protagonista reflexiona sobre cómo el amor, que siempre había considerado un refugio, en realidad puede convertirse en una maldición cuando impide ver la realidad. El amor, aunque hermoso, puede llevar a la ignorancia y la negación, haciendo que se elija un camino que no es el más saludable. Y, al final, llega el despertar, pero ya es demasiado tarde. El dolor que genera la revelación es inevitable. Y así, al despertar, me vi atrapada entre las ruinas de lo que alguna vez fue mi vida, preguntándome si alguna vez fui feliz. Quizás, por un momento, sí lo fui. Pero ahora, esa felicidad parece tan lejana que casi me cuesta creer que alguna vez existió. Aquí, la protagonista se enfrenta a la gran interrogante: si alguna vez fue feliz. En su mente, la felicidad parece haberse esfumado con el tiempo, y ahora que todo está destruido, se cuestiona si alguna vez fue real o si fue una ilusión pasajera. Es un momento de desilusión, en el que lo que una vez fue alegría se convierte en un recuerdo distante y casi inalcanzable. Es extraño cómo, cuando todo se desmorona, las cosas que antes parecían tan claras y seguras se vuelven nebulosas. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudimos llegar a este punto, en el que ya no hay retorno? La protagonista se siente confundida por la transformación radical de su relación. Lo que antes parecía sólido y seguro ahora se convierte en algo incierto y ambiguo. La pregunta que la atormenta es cómo llegaron a este punto tan doloroso, donde ya no hay vuelta atrás. Es una reflexión sobre el destino de su vida y cómo la acumulación de pequeñas decisiones la ha llevado a este trágico final. Las palabras de él, que alguna vez fueron dulces y llenas de promesas, ahora me llegaban como una ironía cruel. ¿Cómo había llegado a este punto de vacío? Las promesas, ¿de qué valen cuando el amor se ha evaporado? ¿De qué sirven los juramentos cuando ya no queda nada? Este es un momento crucial en la mente de la protagonista, cuando las palabras de su esposo,
que una vez significaron amor y esperanza, ahora le suenan vacías y crueles. Las promesas, esas que alguna vez fueron sinceras, ahora no tienen valor alguno. El amor que la sustentaba ha desaparecido, y las palabras que una vez parecieron ser un refugio ahora se convierten en una burla dolorosa. El tiempo pasó, y aunque seguía viviendo con él, ya no estaba allí. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente y mi alma estaban distantes. La indiferencia había crecido entre nosotros, como una niebla espesa que lo cubría todo. Aquí, la protagonista describe la desconexión emocional que ha crecido entre ella y su esposo. Aunque físicamente siguen compartiendo el mismo espacio, ella se siente ausente. La indiferencia, esa especie de vacío emocional, se ha instalado en su relación, y la niebla de la desconexión lo cubre todo, haciendo imposible cualquier tipo de comunicación significativa. Me miraba a los ojos, y veía en él una mirada vacía, como si ya no me conociera. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo habíamos pasado de ser dos personas que compartían sus sueños a ser dos extraños en la misma casa? La protagonista percibe en su esposo la misma desconexión que ella siente. Al mirarlo, ya no ve a la persona con la que compartió tantos momentos, sino a un extraño que no tiene nada en común con ella. La pregunta que la atormenta es cómo su relación, que alguna vez fue profunda y llena de sueños, ha llegado a este punto de desdén mutuo. Era como si el amor, en lugar de unirnos, nos hubiera separado. En vez de construirnos juntos, nos fue desgarrando lentamente, hasta dejarnos sin nada. Quizás fue la falta de comunicación, la ausencia de empatía, lo que hizo que todo se desmoronara. Aquí, la protagonista hace una profunda reflexión sobre cómo el amor, lejos de ser el lazo que los uniera, los fue separando. La falta de comunicación, la falta de empatía, fue lo que destruyó la relación. En lugar de crecer juntos, se fueron alejando poco a poco, hasta quedar completamente despojos de lo que alguna vez fue su vínculo. Ahora todo lo que quedaba era un vacío inmenso. Un vacío que no podía llenar con nada, ni con palabras, ni con gestos. Un vacío que solo podía ser llenado con la aceptación de lo irremediable. Finalmente, la protagonista se enfrenta a la enorme sensación de vacío que la invade. Ya no hay nada que pueda llenar ese espacio que se ha abierto entre ella y su esposo. Ni palabras ni gestos pueden curar esa herida. Lo único que puede hacer es aceptar lo irremediable, esa realidad dolorosa que ha tomado forma y que no puede ser cambiada. Capítulo 6. La desesperación y la resolución. Este capítulo está marcado por el inicio de la desesperación de la protagonista, quien, atrapada entre el sufrimiento y la incertidumbre, se enfrenta a las decisiones más difíciles de su vida. La protagonista siente que su mundo se desmorona y comienza a luchar con los sentimientos de dolor profundo, pero también empieza a forjar una resolución que marcará el futuro de su vida. El tiempo parecía haberse detenido, y yo, atrapada en un espacio sombrío y vacío, no sabía cómo salir. Cada minuto era una eternidad, y mis pensamientos eran como un torbellino que me arrastraba cada vez más hacia la desesperación. En este pasaje, la protagonista describe su sensación de que el tiempo se ha detenido, lo que resalta el peso de su angustia. Cada momento parece interminable, y la desesperación la consume. Sus pensamientos, en lugar de ser clarificadores, la arrastran aún más a la oscuridad emocional. ¿Qué hacer cuando todo lo que has construido se desmorona ante ti? ¿Cómo encontrar el valor para seguir adelante cuando el único futuro que te espera es la soledad? Aquí, la protagonista se enfrenta a la inquietante pregunta sobre cómo seguir adelante. Todo lo que había considerado seguro y construido con esfuerzo ha colapsado, y el futuro que se perfila ante ella parece sombrío. La soledad es lo único que parece estar al alcance, y es precisamente esa incertidumbre la que le genera miedo y desconcierto. Yo no quería rendirme. No quería que todo acabara así, con la vergüenza de una vida rota, con la humillación de haber fracasado. No, yo tenía que encontrar una salida, una solución, una manera de escapar de este abismo. En este fragmento, la protagonista revela su lucha interna. A pesar de sentirse atrapada y vencida, no está dispuesta a rendirse. La idea de la derrota, de vivir con la humillación de una vida rota, es algo que no puede soportar. Su fuerza interior la impulsa a buscar una solución, aunque no sea clara, para escapar del dolor que la consume. La dignidad es lo único que me quedaba, y no podía perderla. Si algo tenía que hacer, debía ser por mí misma.
No podía permitir que mi vida fuera gobernada por la vergüenza ni por el arrepentimiento. Aquí, la protagonista encuentra en su dignidad el último vestigio de fuerza que le queda. El sufrimiento y el arrepentimiento no pueden ser los pilares sobre los que construya su vida a partir de ahora. La necesidad de mantener su dignidad la empuja a tomar las riendas de su destino. El momento de la decisión había llegado. No podía seguir viviendo entre sombras. Tenía que enfrentar la luz, aunque ésta fuera cegadora. No importaba lo que sucediera después, lo importante era dar el primer paso hacia la libertad. En este momento de claridad, la protagonista sabe que debe tomar una decisión crucial. La oscuridad que la rodea no es más que el reflejo de su indecisión, y enfrentarse a la luz, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. Reconoce que el primer paso es lo más importante, y aunque el futuro es incierto, el solo hecho de avanzar es una forma de liberación. Recuerdo el primer día en que decidí cambiar mi vida. No fue un momento de júbilo, sino de enorme angustia. Sabía que lo que dejaba atrás era algo conocido, pero lo que venía era una gran interrogante. Este pasaje revela que la decisión de cambiar no fue fácil ni llena de esperanza, sino que fue un paso hecho con gran angustia. Lo conocido es siempre más cómodo, aunque no sea bueno, pero lo desconocido genera incertidumbre y miedo. A pesar de esa incertidumbre, la protagonista decide avanzar, aunque no sabe qué le espera. La puerta estaba cerrada, pero sabía que podía abrirla. No sabía cómo, ni qué encontraría del otro lado, pero lo intentaría, por mí misma, por mi propia salvación. En este momento de determinación, la protagonista entiende que la puerta de su vida no está completamente cerrada. Aunque no sabe qué sucederá cuando la cruce, tiene la certeza de que debe intentarlo. La acción es ahora lo que más necesita, y es por su propia salvación que se embarca en este proceso. El miedo es un compañero cruel, pero a veces es necesario caminar junto a él para llegar a donde verdaderamente queremos estar. La valentía no se mide en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Aquí, la protagonista reflexiona sobre el miedo, un compañero inevitable en este proceso. Aunque el miedo la acompaña, no lo ve como un obstáculo, sino como un reto que debe superar. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y avanzar a pesar de él. Esta reflexión la fortalece y le da la motivación para seguir adelante. Ya no tenía miedo de estar sola. Mi soledad era ahora mi compañera, y no me pesaba. De hecho, comenzaba a saborear la libertad que me otorgaba. Podía ser yo misma, sin máscaras, sin pretensiones. La protagonista empieza a aceptar la soledad no como un castigo, sino como una liberación. La soledad, que antes la aterraba, ahora la ve como un espacio de libertad. Finalmente puede ser ella misma, sin la necesidad de cumplir con expectativas ajenas ni de vivir bajo el peso de una relación que ya no la satisface. Mi vida ya no dependía de lo que los demás pensaran. Había recuperado mi fuerza interior, y era libre para ser quien realmente quería ser. En este momento de claridad, la protagonista se siente liberada de las expectativas externas. Ha recobrado su fuerza interior y ya no le importa la opinión de los demás. Su vida está en sus propias manos, y ahora puede ser auténtica, sin las limitaciones impuestas por el miedo o la vergüenza. Capítulo 7. Ecos del pasado y la fuerza del presente. La protagonista comienza a enfrentarse con los recuerdos que, como sombras, se proyectan sobre su presente. No es fácil escapar del pasado cuando éste ha dejado cicatrices profundas. A pesar de la aparente libertad, el peso de lo vivido sigue acechándola en los rincones de su mente. Algunas noches, en el silencio absoluto de mi habitación, podía escuchar las palabras que nunca debía haber tolerado. Eran ecos de un tiempo que no me pertenecía más, pero que aún insistía en retumbar en mi interior. Los recuerdos son como espectros que la visitan cuando la soledad se hace presente. Aun cuando ha tomado la decisión de avanzar, el dolor y la incertidumbre la alcanzan en los momentos de calma. Su mente revive aquellas palabras, aquellas miradas que alguna vez la ataron a un destino que no deseaba. ¿Será posible olvidar lo que un día nos hirió tan profundamente? ¿O acaso el recuerdo es el precio que debemos pagar por la libertad? La protagonista se plantea una de las preguntas más difíciles de responder. Sabe que la memoria es obstinada y que olvidar no es tan simple como desearlo. Sin embargo, también comprende que cada recuerdo doloroso es el costo de haber tomado el control de su vida.
No era el miedo lo que me retenía, sino la costumbre de mirar atrás. Nos enseñan a aferrarnos a lo conocido, aunque duela, aunque nos consuma. Pero yo no quería ser prisionera de mis propios recuerdos. Aquí se muestra el dilema entre la costumbre y la libertad. A pesar del dolor, hay algo familiar en lo vivido, y muchas veces lo familiar parece más seguro que lo incierto. Pero la protagonista se niega a permitir que su pasado la encadene, quiere avanzar sin ser una prisionera de lo que fue. La verdadera valentía no consiste en ignorar el miedo, sino en desafiarlo. Y yo estaba dispuesta a desafiar todo aquello que una vez me hizo sentir pequeña. Este es un momento clave en su transformación. La protagonista reconoce que la valentía no se trata de la ausencia de miedo, sino de enfrentarlo. No quiere volver a sentirse disminuida ni indefensa. Ahora es ella quien dicta el rumbo de su vida. Cada paso que daba lejos de aquel pasado era una conquista. No era una huida, sino una afirmación de mi propia existencia. Con esta declaración, la protagonista deja claro que su decisión de alejarse no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario. Cada distancia que toma respecto a su historia no es una fuga, sino una reafirmación de quién es y de quién quiere ser. Una mujer no debe pedir permiso para ser libre. La libertad es su derecho, no una concesión que otros le otorgan. Este es un pensamiento poderoso que marca su nueva mentalidad. Antes, tal vez habría esperado la aprobación o el consentimiento de alguien para tomar sus decisiones. Ahora entiende que su libertad no es un regalo, sino algo que le pertenece por derecho. Al fin, pude dormir sin sentir el peso de una sombra sobre mi pecho. El pasado estaba ahí, pero ya no tenía el poder de sofocarme. Este pasaje refleja el cambio profundo que ha experimentado. Sus recuerdos ya no la atormentan de la misma manera, aunque siguen presentes, ya no tienen el poder de paralizarla. Ahora puede respirar sin sentir la opresión del ayer. El sol de la mañana trajo consigo una certeza. Estaba en el camino correcto. No sabía qué me esperaba adelante, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de descubrirlo. La llegada de un nuevo día simboliza la esperanza y la certeza de que su decisión fue la correcta. No hay garantía sobre el futuro, pero lo importante es que ha dejado de temerle. Ahora está lista para continuar su viaje con la convicción de que el pasado ya no la define. Capítulo 8. La fuerza de la decisión. Habían pasado semanas desde que la protagonista tomó la decisión que cambiaría su vida. A cada paso que daba, sentía una mezcla de alivio y vértigo. Había elegido un camino incierto, pero suyo. En las calles por las que caminaba, en las conversaciones que ahora sostenía sin miedo, se reflejaba la mujer que realmente era. Me acostumbré a la sensación de libertad, esa que al principio me parecía tan extraña. No era la ausencia de temor lo que me hacía sentir diferente, sino la certeza de que ya no estaba obligada a callar. Comprender la diferencia entre el miedo y la opresión había sido un aprendizaje doloroso. Antes, su silencio había sido una imposición, un mandato que no se atrevía a romper. Ahora, cuando guardaba silencio, lo hacía por elección, no por obligación. No era la misma mujer que un día dejó que otros decidieran por ella. Ya no me sentía una sombra al lado de alguien más. Era yo, por fin yo, en mi propia historia. Este pensamiento le devolvía la confianza. Por años había sentido que su identidad estaba supeditada a la voluntad de otro, pero ya no. Ahora no era una presencia desdibujada en la vida de alguien más, sino la protagonista de su propia existencia. Sin embargo, no todos entendían su decisión. Las miradas que la seguían en los círculos sociales, las palabras a medias que sus conocidos susurraban al verla, eran el precio de su libertad. Una mujer que elige por sí misma se convierte en objeto de duda. Se preguntan si está equivocada, si está perdida, si necesita que alguien la guíe de nuevo. Pero yo no estaba perdida, ni errada, ni sola. Estaba más segura que nunca. Este era el verdadero problema. No era su supuesta fragilidad lo que inquietaba a los demás, sino su fortaleza. Había aprendido que una mujer que no pide permiso para vivir su vida genera incomodidad en quienes están acostumbrados a dictar las reglas. No debía explicaciones a nadie, y sin embargo, me encontraba justificándome en silencio. ¿Por qué sentía aún la necesidad de ser comprendida? El deseo de ser entendida persistía. Sabía que no necesitaba la aprobación de nadie, pero en lo más profundo de su ser, aún anhelaba que alguien le dijera, «Hiciste bien». Un día,
al pasar por una plaza concurrida, se encontró con una vieja conocida, una mujer que alguna vez había estado en su misma situación. Sus ojos me miraron con esa mezcla de comprensión y admiración que pocas veces había encontrado. No me preguntó por qué lo hice, ni si estaba segura. Solo dijo: «Eres valiente». Punto. Aquellas dos palabras resonaron en ella como un eco poderoso. No era lástima, no era curiosidad, no era juicio. Era reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía defenderme. No tuve que explicar nada. Me bastó su mirada para saber que mi decisión había valido la pena. Aquella conversación fue breve, pero suficiente. En un mundo que esperaba que las mujeres se sometieran, encontrar a otra que había roto sus propias cadenas era un recordatorio de que no estaba sola. Cada historia de libertad es un fuego que enciende otra. Yo había encendido la mía, y quizá, sin saberlo, había dado luz a alguien más. La certeza la envolvió con una calidez nueva. No importaba lo que dijeran los demás, ni las dudas que aún podían surgir en sus noches solitarias. Su decisión no había sido un capricho ni una equivocación. Era su camino, y estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final. Capítulo 9. El espejo de la verdad. El tiempo había pasado y con él, las emociones que alguna vez la abrumaron comenzaban a ordenarse en su interior. Sin embargo, había momentos en los que el pasado la asaltaba sin previo aviso. Bastaba con el reflejo de una joya en un escaparate, el eco de una melodía en la distancia, o una frase dicha al azar para que su memoria la arrastrara de vuelta a aquel instante decisivo. No me arrepentía, pero aún sentía el temblor en las manos cuando recordaba. No el miedo, no la duda, sino la intensidad de la elección. Era inevitable preguntarse qué habría sido de su vida si no hubiera tomado aquella decisión. Si en vez de levantarse y rechazar aquel destino, lo hubiera aceptado con la resignación que tantos esperaban de ella. El destino de muchas mujeres se decide en un instante. Un sí pronunciado con la voz de la costumbre, con la resignación de lo inevitable. Pero yo no dije sí. Yo dije no. Ese no había sido la llave de su libertad, pero también el inicio de un camino solitario. Se había apartado de las expectativas, de la comodidad de un futuro ya escrito, y en su lugar, había elegido lo incierto. Aquel día, mientras paseaba por una calle poco transitada, sus pasos la llevaron frente a un escaparate lleno de espejos. Por un instante, sintió que cada reflejo le devolvía una versión diferente de sí misma. La mujer que había sido, la que había temido, la que había amado y la que ahora caminaba con la cabeza alta. ¿Era yo la misma? ¿O era otra? ¿Cuántas veces cambiamos a lo largo de una vida? ¿O acaso solo nos descubrimos poco a poco? Se quedó allí, observando su imagen con detenimiento. No buscaba la aprobación de nadie más, solo la suya propia. Durante mucho tiempo me definieron otros. Mi nombre, mi papel, mi destino. Pero al final, ¿quién decide quiénes somos sino nosotros mismos? Recordó la primera vez que se miró al espejo después de todo lo sucedido. Había esperado encontrar en sus ojos la fragilidad de alguien que había perdido algo. En cambio, lo que encontró fue una fuerza que jamás imaginó tener. No había tristeza en mi rostro, ni desesperación. Solo una extraña, serena certeza. Era yo, en mi forma más pura, sin adornos, sin disfraces. Ese era el verdadero triunfo. No solo haberse alejado de un destino impuesto, sino haber reclamado su propia identidad. La libertad no es un estado, es una conquista diaria. Y yo había decidido pelear por ella todos los días de mi vida. Con una última mirada a su reflejo, sonrió. No necesitaba más respuestas. Su vida, su historia, se construiría con cada paso que diera a partir de ahora. Capítulo 10. El juicio de los otros. El peso de su decisión no solo recaía sobre ella, sino también en la mirada de los demás. La sociedad no perdonaba a quienes rompían las reglas invisibles, y ella, al alzarse contra el destino impuesto, se había convertido en objeto de murmuraciones. Las palabras no son siempre gritos. A veces, hieren más los susurros, los gestos velados, las miradas que se apartan cuando pasas. En los salones donde antes la recibían con agrado, ahora flotaba un aire de incomodidad. Algunos fingían no verla, otros la observaban con la lástima reservada a quienes creen que han arruinado su vida. No me habían desterrado, pero la ausencia de una condena explícita era peor. Seguía aquí,
y al mismo tiempo, no pertenecía a ningún lado. Pero lo que más le dolía no eran los desconocidos, sino las personas que alguna vez consideró cercanas. Amigas que antes la buscaban con entusiasmo ahora se volvían prudentes en su compañía. Algunas intentaban aconsejarla con amabilidad disfrazada de compasión. Aún puedes enmendarlo, decían. Aún puedes encontrar a alguien. Como si la felicidad de una mujer solo pudiera concebirse a través de los ojos de otro. Cada comentario, cada insinuación de que su vida estaba incompleta sin una figura masculina a su lado, le recordaba cuán arraigada estaba la idea de que una mujer debía ser salvada. Pero yo no necesitaba ser salvada. Ya me había salvado a mí misma. Había aprendido que la soledad no era un castigo, sino una oportunidad. En sus noches en vela, lejos del bullicio de la sociedad, descubrió la riqueza de su propio pensamiento. En el silencio encontró su voz más auténtica. El juicio de los demás no es una jaula, a menos que les permitamos encerrarnos en ella. Sin embargo, la fortaleza no la hacía inmune. Había momentos en los que la incertidumbre la visitaba. Se preguntaba si algún día sería aceptada de nuevo, si el estigma de su decisión se desvanecería con el tiempo. ¿Se olvida la sociedad de quienes desafían sus normas? ¿O simplemente los deja a un lado, en el rincón de los casos perdidos? Pero entonces recordaba la mirada de aquella mujer en la plaza, el reconocimiento silencioso en sus ojos. No era la única. Había otras que, como ella, habían elegido su propio destino a pesar de las consecuencias. No todas las mujeres tienen la oportunidad de elegir. Y si yo la tuve, ¿cómo podría arrepentirme? Así, cada día se convertía en una reafirmación de su elección. No porque necesitara defenderse ante los demás, sino porque la libertad, una vez conquistada, no podía ser devuelta. La libertad no es algo que se da, es algo que se toma. Y yo la había tomado con ambas manos. Con esta certeza, se preparó para enfrentar el mundo, no con la sumisión que esperaban de ella, sino con la dignidad de quien ha decidido vivir en sus propios términos. Capítulo 11. Ecos del pasado. El tiempo había seguido su curso, y con él, las estaciones habían cambiado. Las hojas que alguna vez cubrieron los senderos con su verdor ahora yacían secas bajo sus pies, susurrando historias del pasado a cada paso que daba. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Se oculta entre las sombras de la memoria, esperando el momento justo para regresar con toda su fuerza. Hay recuerdos que creemos enterrados, pero basta un aroma, una calle conocida o el eco de una voz en la distancia para desenterrarlos sin piedad. Fue en una tarde de otoño cuando un encuentro inesperado la devolvió a aquellos días que aún trataba de comprender. Caminaba por la ciudad, inmersa en sus pensamientos, cuando de repente, una voz familiar la sacó de su ensimismamiento. ¿Eres tú? El sonido de su nombre en labios de aquella persona la paralizó por un instante. No necesitó girarse para saber quién era. Lo había imaginado muchas veces, se había preparado para este momento en su mente, pero ahora que estaba sucediendo, sintió que su cuerpo se estremecía. Hay presencias que jamás desaparecen del todo, que permanecen en el aire como una sombra adherida a nuestra piel. Se volvió lentamente, obligándose a mantener la compostura. Ahí estaba él, su antiguo prometido, el hombre al que había abandonado en el altar, el mismo cuya ira había quedado grabada en su memoria como un incendio incontrolable. Pero ahora, la furia parecía apagada. Su rostro no mostraba el resentimiento que ella esperaba, sino una especie de sorpresa, tal vez incluso de nostalgia. No pensé que volvería a verte, dijo él con voz calmada. Ella sostuvo su mirada, buscando en esos ojos la verdad que tantas veces había intentado comprender. No había miedo en su corazón, solo una certeza firme. Ni yo a ti, respondió sin titubear. Hubo un silencio pesado entre ambos, un espacio cargado de palabras no dichas, de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. El pasado no es solo una historia que dejamos atrás, es una sombra que camina a nuestro lado, esperando su oportunidad para hablar. Siempre me pregunté por qué lo hiciste, continuó él, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la resignación. Ella inspiró profundamente. Había repetido aquella respuesta en su mente tantas veces, pero ahora, frente a él, las palabras parecían insuficientes. Porque vi lo que había detrás de la máscara, dijo con firmeza. Porque entendí que el amor no puede construirse sobre el miedo. Los ojos de él se oscurecieron un instante,
como si un relámpago cruzara su interior. Luego, bajó la mirada, y por primera vez, pareció frágil. No todos los monstruos saben que lo son. Algunos creen que aman, cuando en realidad solo saben poseer. No quería hacerte daño, murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Ella no respondió. No había necesidad de discutir lo evidente. Las heridas invisibles aún dolían, pero ya no la definían. No necesito tu arrepentimiento, dijo suavemente. Lo único que necesitaba era mi libertad, y la tengo. Él la observó largamente, como si la viera por primera vez. Y tal vez era así. Tal vez, en ese instante, comprendía que nunca la había conocido realmente. Espero que seas feliz, dijo finalmente, con una leve inclinación de cabeza. Ella sonrió, una sonrisa serena, sin rencor ni amargura. Ya lo soy. Y sin más, dio media vuelta y siguió su camino. Hay momentos que marcan el final de un capítulo, no con un portazo, sino con un simple paso adelante. No miró atrás. No lo necesitaba. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Capítulo 12. La sombra de la verdad. Las noches en la ciudad solían traer consigo un murmullo de voces lejanas, el eco de pasos sobre los adoquines y la brisa fría que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Sin embargo, para ella, esa noche en particular tenía un peso distinto. Algo en el aire presagiaba el retorno de antiguas sombras, de esas que la memoria intenta desterrar, pero que siempre encuentran la forma de regresar. El pasado no es una historia que se deja atrás, es una presencia latente, un espectro que aguarda el momento oportuno para manifestarse. Desde su habitación, observaba la ciudad sumida en penumbras, mientras sus pensamientos la llevaban inevitablemente a aquel encuentro inesperado. Se había marchado con paso firme, con la convicción de que su decisión había sido la correcta, pero la inquietud persistía en su pecho. ¿Por qué él no había mostrado rencor? ¿Por qué, en lugar de la furia que recordaba, encontró en sus ojos una extraña resignación? Hay silencios que dicen más que cualquier palabra, miradas que ocultan verdades que nunca se pronunciarán. La duda la consumía, y con ella, el impulso de obtener respuestas. Por años había creído que su única opción era huir, alejarse de todo lo que la ataba a aquel pasado turbulento. Pero ahora, algo dentro de ella le decía que era momento de enfrentarlo. Se levantó con decisión. No podía seguir dejándose atormentar por lo que no sabía. Había una verdad escondida entre las sombras de su historia, y estaba dispuesta a descubrirla. Salió a la calle, envuelta en un abrigo grueso, sintiendo el aire frío golpear su piel. La ciudad, aunque serena, nunca dormía del todo. Avanzó con paso firme hasta llegar a una puerta que jamás imaginó volver a cruzar. A veces, el destino nos lleva de regreso a los lugares que juramos no pisar nunca más. Llamó con suavidad, temiendo que nadie respondiera. Sin embargo, la puerta se abrió con un crujido leve, revelando un interior apenas iluminado. Un hombre mayor, con rostro curtido por los años, la observó con sorpresa. «Señorita. No esperaba verla por aquí». Ella asintió, sin apartar la vista de su expresión. «Necesito respuestas». El hombre dudó por un instante, pero luego hizo un gesto para que entrara. El interior de la casa tenía el mismo aroma de antaño, una mezcla de madera envejecida, cera y un leve toque de humo de chimenea. Caminó por el pasillo con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que cada paso la acercaba más a la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Se sentaron en la penumbra del salón, frente al fuego que chisporroteaba en la chimenea. Sabía que algún día volvería, murmuró el anciano, con una voz grave y pausada. Hay cosas que no pueden permanecer ocultas para siempre. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dígamelo todo, susurró. El hombre exhaló un suspiro largo antes de hablar. Siempre creí que aquel matrimonio no debía celebrarse. Su padre, sin embargo, estaba convencido de que era lo mejor para usted. Pensaba que, con el tiempo, aprendería a amar a su prometido, pero hay amores que no nacen del corazón, sino del miedo. Las palabras pesaron en el aire como un juicio inapelable. El amor forzado es una cárcel con barrotes invisibles. Un alma atrapada en él jamás encuentra la paz. Ella cerró los ojos por un instante. Lo había sabido, lo había sentido en cada advertencia no pronunciada, en cada gesto contenido de su madre,
en cada mirada evasiva del servicio de la casa. Su destino había sido trazado por otros, pero ella había tenido el valor de romper esas cadenas. No fue solo miedo, dijo, con voz firme. Fue la certeza de que, si me casaba con él, mi vida se convertiría en una prisión. El anciano asintió lentamente. Hizo bien en marcharse. Pero tenga cuidado. Los hombres como él no olvidan, y menos aún perdonan. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un presagio oscuro. No hay prisión más peligrosa que la que construyen aquellos que se sienten dueños de otros. El fuego crepitó en la chimenea, proyectando sombras en las paredes. Ella se levantó con un nudo en el pecho, sabiendo que su historia aún no había terminado. Salió a la calle, sintiendo la noche envolverla con su manto frío. Ahora lo sabía. Su partida no había sido el final, sino apenas el comienzo. Y esta vez, estaba dispuesta a enfrentar todo lo que viniera. Capítulo 13. Ecos del pasado. El viento de la madrugada recorría las calles como un susurro antiguo, arrastrando memorias que ella había tratado de olvidar. Sus pasos resonaban en los adoquines húmedos, marcando un ritmo acompasado con los latidos de su propio corazón. Sentía el peso del pasado sobre sus hombros, cada recuerdo clavándose en su mente con la misma intensidad de aquel día en el que su destino había cambiado para siempre. Hay heridas que no sanan con el tiempo, sino que se hunden más en la piel, convirtiéndose en cicatrices invisibles. Su encuentro con el anciano le había dejado un nudo en el pecho. Había confirmado lo que siempre sospechó. Su padre no había dudado en entregarla a un hombre al que nunca amó, confiando en que el matrimonio la convertiría en una esposa obediente, en un adorno más de la sociedad que tanto valoraba. Pero lo que nadie entendió fue que ella jamás se resignaría a ser una sombra, a vivir tras un velo de sumisión. Mientras caminaba, un pensamiento la golpeó con la fuerza de un relámpago. Si su prometido no había olvidado lo sucedido, si su orgullo seguía herido, entonces su regreso no pasaría desapercibido. El orgullo herido de un hombre poderoso es un peligro latente, una bestia dormida que puede despertar en cualquier momento. Apretó los labios y aceleró el paso. El frío le mordía las manos, pero su resolución era más fuerte. No permitiría que el miedo la gobernara. Había escapado una vez, y si debía hacerlo de nuevo, lo haría. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que huir no era suficiente. Llegó a la puerta de la posada donde se hospedaba. Apenas entró, la tenue luz de los candiles iluminó su rostro pálido. Subió las escaleras con paso firme y cerró la puerta de su habitación con llave. Necesitaba pensar, planear su próximo movimiento. Se sentó junto a la ventana y contempló la ciudad dormida. La tranquilidad de las calles contrastaba con la tormenta en su interior. Recordó las palabras del anciano: los hombres como él no olvidan, y menos aún perdonan. Respiró hondo. No importaba cuánto intentara dejarlo atrás, su sombra la perseguía. El pasado no desaparece cuando uno le da la espalda, solo se oculta en la penumbra, esperando el momento adecuado para reaparecer. El sonido de pasos en la calle captó su atención. Su mirada se deslizó entre las sombras hasta que distinguió una figura alta y esbelta, envuelta en un abrigo oscuro. Su corazón se detuvo por un instante. No podía verlo con claridad, pero algo en su porte le resultaba inquietantemente familiar. Se apartó de la ventana, tratando de acallar el pánico que se agitaba en su pecho. No podía permitirse caer en la paranoia, pero su instinto le gritaba que tomara precauciones. Pasaron los minutos, las horas, y el cansancio finalmente la venció. Se acurrucó en la cama, sin poder borrar de su mente la sensación de ser observada. Y en algún lugar de la ciudad, oculto entre las sombras, alguien más aguardaba. Capítulo 14. La sombra en la noche. La noche transcurría en un inquietante silencio. El viento apenas movía las cortinas de la ventana entreabierta, y la ciudad dormía bajo un cielo sin luna. Pero en su interior, ella no encontraba descanso. Aun con los ojos cerrados, su mente seguía repitiendo las imágenes del día, las palabras del anciano, el peso de la advertencia. Los hombres como él no olvidan, y menos aún perdonan. Se incorporó en la cama con un escalofrío. Su instinto la mantenía en alerta. Había aprendido a confiar en esa sensación de peligro latente, en ese cosquilleo en la nuca que le advertía cuando algo no estaba bien. Se levantó con cautela y caminó descalza hasta la ventana, temiendo que su temor fuera infundado,
pero sabiendo que la precaución nunca era excesiva. Se asomó con el corazón latiéndole en la garganta. Al principio, todo parecía en calma. Las calles estrechas y húmedas seguían desiertas, iluminadas solo por la mortecina luz de los faroles. Pero entonces, lo vio. Apenas una silueta, alta y rígida, apoyada contra la esquina de un edificio. Su respiración se detuvo por un instante. No podía distinguir su rostro en la penumbra, pero la postura era inconfundible. Era él. Cuando el pasado regresa, lo hace sin previo aviso, como un eco que nunca se extinguió por completo. Retrocedió un paso y cerró la ventana con suavidad. Su piel se erizó. Durante años se había repetido que estaba a salvo, que su decisión de huir la había liberado. Pero ahora entendía que había subestimado el alcance de su sombra. Apoyó la espalda contra la pared, tratando de organizar sus pensamientos. No podía dejarse llevar por el pánico. Su única opción era actuar con inteligencia, adelantarse a cualquier movimiento que él pudiera hacer. Sabía que si él estaba ahí, no era por casualidad. Se vistió con rapidez, atando con firmeza el corsé y ajustando la falda para poder moverse con agilidad. Se recogió el cabello con precisión, eliminando cualquier rastro de fragilidad. No podía permitirse parecer vulnerable. Salió de la habitación con pasos ligeros. Bajó las escaleras de la posada en silencio, esquivando los tablones que crujían bajo el peso. Al llegar a la puerta principal, se detuvo un instante, respirando hondo antes de empujarla. El aire de la noche la envolvió con su frialdad. Se mezclaba con la sensación de peligro, con la certeza de que cada decisión que tomara en ese momento determinaría su destino. Avanzó con calma, sin voltear la mirada, pero consciente de cada sombra a su alrededor. Si él la buscaba, debía enfrentarlo en sus propios términos. El miedo solo tiene poder cuando uno le da la espalda. Mirarlo de frente es el primer paso para derrotarlo. Las calles la guiaron a la única persona en la que podía confiar. Golpeó con decisión la puerta de la casa discreta al final de la calle. Pasaron segundos eternos hasta que la madera se abrió con lentitud, revelando un rostro familiar. «Sabía que vendrías», dijo la voz grave, con un atisbo de resignación. Ella no respondió de inmediato. Su mirada se clavó en la del hombre que, por mucho tiempo, había sido su única esperanza. «Está aquí», susurró finalmente. El hombre asintió con solemnidad. «Entonces, ha llegado el momento de acabar con esto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La noche oscura aún ocultaba muchos secretos, pero uno de ellos estaba a punto de revelarse. Capítulo 15. El encuentro final. El aire era espeso, cargado de presagios. La ciudad, sumida en la oscuridad, parecía contener la respiración. Ella se quedó en el umbral de la puerta, su mirada fija en el hombre que tenía enfrente. Habían pasado años desde la última vez que lo había visto, pero su expresión seguía siendo la misma. Dura, calculadora, con esa frialdad que alguna vez la había paralizado. Sabía que este momento llegaría. No se puede huir para siempre. El hombre cruzó los brazos, estudiándola con la misma intensidad. «No creí que tuvieras el valor de volver». Ella sostuvo su mirada. No era la misma joven de antes. No era la mujer asustada que había huido en una noche de tormenta, con el vestido rasgado y el alma hecha pedazos. «No he vuelto. Tú me seguiste». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de él, pero no había humor en ella. «¿Y qué esperas hacer ahora?». La pregunta flotó en el aire, pesada como una amenaza. Pero ella no vaciló. «Terminar lo que empecé». El hombre soltó una carcajada baja. «Sigues sin entender. No puedes ganarme». Pero ella sabía que la batalla no se libraba con fuerza, sino con voluntad. El poder de un hombre se quiebra cuando se enfrenta a alguien que ya no le teme. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. «No vine a pelear. Vine a decirte que ya no tienes poder sobre mí». El rostro del hombre se tensó. «Siempre lo tendré». «No», respondió ella, con una calma inquebrantable. «Porque hoy, por primera vez, no tengo miedo». Y en ese instante, supo que había ganado. No necesitaba venganza, no necesitaba verlo caer. Su libertad no dependía de su derrota, sino de su propia decisión de seguir adelante. El silencio entre ellos se prolongó. Luego, él bajó la mirada,
como si comprendiera que la batalla estaba perdida. Ella se giró sin apresurarse. Caminó hacia la puerta, sin volver la vista atrás. Con cada paso, sentía el peso del pasado desvanecerse. El miedo, las dudas, la incertidumbre, todo quedaba atrás. El verdadero triunfo no es vencer al enemigo, sino liberarse de él. Cuando cruzó el umbral de la noche, supo que esta vez no huía. Esta vez, simplemente se iba. Y nunca más volvería a mirar atrás. Y así concluye nuestra travesía a través del encaje roto, un relato que nos muestra cómo el miedo y la opresión pueden ser superados por la valentía de afrontar el pasado y decidir un futuro en libertad. A lo largo de los capítulos, hemos sido testigos de una lucha interna, de un enfrentamiento con la sombra de la venganza y, sobre todo, de la valentía de quien decide no dejarse consumir por lo que ya no tiene poder sobre ella. Un final lleno de reflexión, en el que el verdadero triunfo no es derrotar al enemigo, sino liberarse de él. Si has disfrutado de este viaje literario y te ha tocado el corazón, te invitamos a apoyar el canal Audio Mentores. No olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras narraciones, darle like a este vídeo si te ha gustado, y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos contenidos. Cada comentario y cada me gusta nos ayuda a seguir creciendo y brindándote más historias fascinantes. Recuerda que este canal está dedicado a ofrecerte los mejores audiolibros, desde los clásicos hasta las obras que trascienden el tiempo. Si deseas apoyar nuestro trabajo y seguir disfrutando de más contenido como este, simplemente comparte el vídeo con tus amigos o seres queridos. Así, más personas podrán sumarse a esta maravillosa comunidad de amantes de la lectura. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo. Que la inspiración y el conocimiento sigan guiando tus pasos. Hasta pronto, y que tengas un día lleno de sabiduría.